Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la charla sobre la gestión financiera y administrativa del Encuentro Latinoamericano de Diseño en modalidad online de este año 2020. Bueno, en primer lugar me presento, mi nombre es Luis Saldaña, soy contador público. Junto a Guillermo Fagalde tenemos un estudio contable que se llama FixFi, donde orientamos, ayudamos todas las cuestiones que tienen que ver con los impuestos, la auditoría, el planeamiento, la contabilidad de las empresas, las pymes, los comercios, los negocios, desde que empiezan, desde los emprendimientos, importantísimo para nosotros. Por eso es que estamos acá presentando esta charla. Agradecemos infinitamente a las autoridades de la Universidad de Palermo por dejarnos exponer nuevamente y formar parte de este encuentro. Bien, ¿qué vamos a ver en esta charla? Vamos a repasar un poco la agenda. Primero, por qué es importante la gestión financiera y administrativa. Luego vamos a hablar sobre el precio de venta. Vamos a tocar el tema de los tableros de control. Después nos vamos a meter en cómo armar un presupuesto. Vamos a hablar sobre las decisiones de financiamiento, cómo financiarnos, cuáles son las maneras. Y por último, cómo hacer una factura, cómo nos inscribimos, cuáles son los impuestos a los cuales tenemos que hacer frente cuando tenemos un proyecto. Y empezamos por el primer tema que dijimos, que es por qué es importante la gestión financiera y administrativa. Y acá lo que siempre mostramos es la diferencia entre los países desarrollados y los subdesarrollados. ¿Cuánto duran las empresas? Podemos ver, por ejemplo, para darle un caso concreto, en Estados Unidos duran un 30%, no llegan al tercer año. Y el promedio de vida es de 6 años. O sea, ya vemos que es poco lo que dura una empresa en un país desarrollado, con capaz que normas más estables. ¿Y qué pasa en Argentina, donde las normas cambian, donde capaz que las crisis nos hacen más daño? Lógicamente viven menos. O sea, la probabilidad de que una empresa se mantenga en el tiempo, que nuestro proyecto dure en el tiempo, es más corto ese plazo en el que duran las empresas en Argentina. Por ejemplo, acá tenemos las estadísticas, nos dicen que solo el 7% llega al segundo año de vida. El 3% solo llega al quinto año de vida. Entonces, ¿por qué damos este tema? Bueno, porque la gestión administrativa y financiera es fundamental para que nuestra empresa pueda permanecer en el tiempo, para que nuestra empresa sea de las que están en ese pequeño porcentaje que se sostienen en el tiempo. Cuando hablamos de que las empresas no se sostienen en el tiempo y empezamos a investigar de por qué las empresas no pueden llegar a estar más de 4 o 5 años, empezamos a ver razones externas y razones internas. Razones externas, por ejemplo, el apoyo oficial que puede haber, el apoyo de los gobiernos, el fomento que tengan, los programas que hagan para apoyar a estos emprendimientos. Y cuando uno pone un emprendimiento tiene que pagar los mismos impuestos que una empresa internacional, lógicamente va a estar más complicado. También los apoyos que tenga, los financiamientos. Si para pedir un financiamiento la tasa que nos va a prestar el banco va a ser más alta que una multinacional e incluso más difícil de lograr este financiamiento, bueno, lógicamente esto nos va poniendo piedras en la rueda. Pero acá es cuando nosotros tratamos de poner nuestro granito de arena desde nuestro estudio y decir, también hay razones internas a las que hay que prestar atención. O sea, sobre lo externo no podemos trabajar. Y es simplemente quizás prestar atención, saber que está justamente para apoyarnos más en lo interno, para hacer más foco en la parte de nuestra empresa. Entonces, vamos a repasar algunas de las razones de por qué las empresas fracasan. Y entonces vamos a entender estas razones sobre oportunidades que tenemos o sobre fortalezas que tenemos que desarrollar justamente para hacer frente ante estos problemas que se nos pueden presentar. ¿Cuáles son los problemas? Vamos a destacar algunos. Primero, problemas para vender. Por ejemplo, a mí me parece muy importante destacar el ítem que dice no considerar el impacto de los impuestos. Y hay que entender que los impuestos son una parte importante de los gastos de una empresa. Entonces, si no los tenemos en cuenta, que lo escucho muy a menudo cuando alguien tiene un emprendimiento, no los tiene en cuenta. Entonces, cuando alguien no los tiene en cuenta, en general, a la larga,
como el impuesto afecta a la rentabilidad de un negocio, al no tenerlo en cuenta, lógicamente nos enfrentamos ante un gasto que no tuvimos en cuenta y podemos llegar al fracaso. Bien, problemas para producir o operar, o sea, estos son tipos de problemas que podemos tener. La logística, no aprovechar los desperdicios, los pagos a proveedores, por ejemplo, los desperdicios, un tema importante, que si yo produzco telas y con los desperdicios no hago nada, eso es un gasto, pero si los empiezo a aprovechar, empiezo a tener una oportunidad. De repente, hay muchos negocios que venden sus desperdicios a otros negocios que trabajan con esos desperdicios. Por ejemplo, el cartón. La logística, bueno, a considerar en uno de los países más grandes del mundo, eh, la logística, cómo hacemos para que nuestro producto llegue a todos lados y qué costo hay que afrontar para eso. Bueno, los cobranzas. La cobranza va de la mano con el tema de los pagos a los proveedores, que hay que controlar. Y siempre tener un plan alternativo, es decir, ingreso a un negocio. ¿Qué pasa si me va mal? ¿Cuáles son otros planes que tengo? ¿Cuál es si mi producto que yo pensaba que iba a ser la estrella, de repente no me va tan bien? ¿Tengo otro plan? Haber desarrollado antes de empezar plan A, plan B, plan C, me ayuda siempre a enfrentar un negocio con más opciones, sobre todo en Argentina. Por eso, todos estos temas que estoy tocando son muy importantes, sobre todo en países más inestables. Entonces, si yo de repente me agarra un problema, una crisis, y el plan que yo tenía no funciona, ya de antemano, tener un plan B me va a ayudar a salir rápidamente de mi problema. Bueno, hasta acá repasamos un poco por qué es importante hacer hincapié en el área administrativa y de gestión. Como conclusión, entonces, en los países desarrollados, las empresas, lógicamente, tienden a durar más en el tiempo. Y en los países subdesarrollados es mucho más complejo. Y acá lo que se vio como conclusiones de las estadísticas es que aquellas empresas que hicieron más foco en la parte financiera y administrativa, que son los temas que repasamos, son las que más duraron. No es tanto el producto en sí, sino el foco en estas gestiones. Eso es lo que dicen las estadísticas. Por eso es fundamental hacer hincapié en la parte administrativa y financiera al emprender un negocio. Bueno, a continuación vamos a ver el tema de precio de venta, tema importantísimo, que es cómo lo fijamos. Bien, me gusta empezar dando el concepto de costo versus precio versus valor. Cuando tenemos un producto, ese producto tiene un costo, que es el gasto económico que vamos a incurrir para generar el producto. Luego tiene un precio, que es lo que las personas van a estar dispuestas a pagar para llevarse ese producto o comprar nuestro servicio. Y por último, tenemos un valor. ¿Qué es el valor? Es lo que para mi cliente importa ese servicio o ese producto. Es el significado que tiene eso, de lo que perciben sobre mi servicio o sobre mi producto. Y acá la importancia es la cadena, es que el costo sea menor que el precio y que el precio sea menor que el valor. ¿Qué pasa cuando se invierte? ¿Qué pasa cuando el costo es mayor que el precio? Bueno, eso es fácil, ¿no? Perdemos plata, entonces el negocio lógicamente no va a rendir porque estamos vendiendo por debajo de nuestro costo, estamos perdiendo dinero. Pero lo otro que también tenemos que prestar mucha atención, y acá es cuando lo que en general pasa desapercibido, es qué pasa si el precio es menor, es mayor que mi valor. Esto lo que va a suceder es que la gente no esté dispuesta a comprármela, porque va a decir, ¿por qué voy a comprar algo que vale 100, que el precio es 100, si para mí no me representa 100? Entonces, a eso es lo que se llama comúnmente como el producto es caro. ¿Es caro por qué? Porque el valor que percibe la gente está por debajo de su precio. Entonces, lo que tenemos que tratar siempre de comunicar cuando tenemos un producto o un servicio es el valor que le estamos ofreciendo a la otra persona. Las características de mi producto, ¿qué tan importantes son? Que la otra persona pueda entenderlo, pueda verlo, para que luego esté dispuesto a pagar el precio. Es más importante el valor que el precio. Muchas veces fijamos nuestro precio solamente
viendo el costo. ¿Esto está bien? Sí, pero hay que ver el valor también, porque si el valor que nosotros podemos llegar a hacerle entender a la otra persona que tiene nuestro servicio o nuestro producto es alto, podemos tender a acercar nuestro precio hacia el valor, es decir, podemos subir más nuestro precio, siempre y cuando la otra persona vea que ese valor le va a ser útil. Por eso es importante tanto comunicar el precio como el valor, o sea, el servicio exacto que estamos brindando. Cuánto le podemos llegar a beneficiar a la otra persona con nuestro servicio. Vamos a suponer, estamos haciendo una página web y su precio es 5.000 pesos, por ejemplo, pero no comunicamos todas las características de nuestra página web. Probablemente esa persona busque otra, capaz que consigue por 3.000 pesos y contrata la de 3.000 pesos. Sin embargo, si nosotros hubiésemos comunicado todas las características que le vamos a brindar por 5.000 pesos, quizás nos hubiesen contratado a nosotros. Hasta quizás podríamos haberla vendido a 6.000 pesos. Entonces es importante dar siempre, poner mucho foco en el valor del producto, no solo en el precio. Bien, algunos tips vamos a repasar. Bueno, tip principal, ¿no? Como hablábamos, respetar costo, precio, valor. Utilizar el costo solo para poner el precio mínimo. Mucha gente dice, bueno, si mi costo es este va a ser mi precio. No, el precio tiene que estar más condicionado por el valor que por el costo. Entonces, utilicemos el costo como para decir, bueno, a menos de esto yo no puedo vender. Bien, otro tip. Antes de bajar el precio, asegurar que yo haya comunicado bien el valor. ¿Qué pasa? La gente me pide un descuento. Y acá nos mezclamos con el siguiente punto, que es analizar ex ante un impacto de un descuento. Si yo doy el descuento inicialmente, quizás la persona lo que percibe mi cliente es que mi producto estaba siendo vendido a un precio más caro que el correspondiente. Entonces, primero, como decíamos, antes de bajar el precio, ver si realmente comunicamos el valor que le estamos agregando, todas las funcionalidades de nuestro producto o todas las cualidades de nuestro servicio. Lo comunicamos bien y ahí recién dar un descuento, para que el impacto de este descuento que yo estoy ofreciendo no sea negativo, no sea percibido por mi cliente como que el precio que yo estaba poniendo estaba por encima de un precio real. Muchas veces, si nosotros pasamos a un local y vemos que él dice precio 100, solo por hoy 80. Y al otro día pasamos y está el mismo descuento. Nos empieza a parecer raro y nos empieza a parecer una oferta traicionera. Entonces, para no generar este concepto sobre nosotros, sobre nuestro producto o sobre nuestro servicio, hay que analizarlo con anticipación. Hay que ver si comunicamos bien el valor. Hay que comunicar bien si vamos a ofrecer un descuento, por qué es ese descuento. Si estamos liquidando, está perfecto ofrecer un descuento. Pero si no, comunicarlo bien, para ver que correctamente la otra persona lo perciba como que está realmente comprando algo más económico de lo que cuesta y no que nosotros estamos regalando nuestro producto o que el producto lo estamos poniendo en un precio que no era el correcto. Bien, y con esto también nos metemos un poco en el otro tip, que es las políticas de descuento, ¿no? Las políticas cuando vamos a decir, bueno, vamos a hacer descuento con esto, o vamos a hacer descuento con lo otro, comunicarlo correctamente. Por último, y como conclusión final, nos gusta decir que la comunicación del precio es tan importante como fijarlo. Y quizás es una frase que suene muy fácil de llevar a cabo, pero en la práctica es algo muy complejo. Entonces, importante, y como conclusión final, cuando comuniquemos, cuando fijemos un precio, digamos que es algo muy complicado en la etapa de un emprendimiento. De hecho, hay libros que hablan, hay capítulos y libros que hablan sobre solo fijación de precio. Cuando lo vamos a fijar, cuando estemos pensando en el precio, no solo pensemos en el precio, sino pensemos en cómo lo vamos a comunicar. ¿Qué es lo que vamos a decir de nuestro precio? Esto pasa mucho con los servicios también. Cuando vamos a brindar un servicio y vamos a pasarle un presupuesto a un cliente, no solo pensemos en el precio, pensemos en cómo lo va a percibir, en todas las herramientas que le podemos dar para que la otra persona sepa qué es lo que está recibiendo. Y a veces todas las herramientas no es hacer algo, un listado muy largo, sino un listado preciso, resumido, conceptual, que la otra persona lo perciba. Bien, pasemos
Al tablero de control vamos a dar una mirada sobre este tema que me parece muy importante para cuando uno arranca, qué es un tablero de control, cuáles son los índices más importantes. Bien, el tablero de control es un conjunto de indicadores financieros y no financieros que brindan información objetiva sobre el estado de la empresa y el cumplimiento de los objetivos. Esto es fundamental para tenerlo desde cuando uno empieza el negocio. Hay que determinar cuáles son los índices para mí importantes. Pueden ser financieros y pueden ser no financieros. Los financieros son los que van a depender de importes que tengan tan relacionados con capaz que mi venta, la liquidez que tengo, y no financieros, capaz que no son sobre la venta, son cuántos clientes tengo. Tengo 100, tengo 110, tengo 120. Y el financiero, vendí 100, vendí 110, cobré 100, cobré 120. Entonces, tengo que tener financieros y no financieros. Y que me brinden información objetiva. Bien, la metodología va a comenzar identificando cuáles son las áreas claves o las áreas que yo quiero medir en mi negocio. Y, de acuerdo a eso, determinar cuál va a ser un resultado bueno o cuál va a ser un resultado malo. Yo, en general, lo que propongo es, cuando empieza un negocio, hacer un presupuesto, que lo vamos a hacer a continuación, y fijar métricas. Y estas métricas, a través de este tablero de control, las vamos a ir siguiendo. Vamos a decir, bueno, de acá a 6 meses yo tengo que estar vendiendo tanto. Yo tengo que tener tantos clientes. Eso nos va a permitir proyectar, nos va a permitir controlarnos, detectar oportunidades antes de que si no tuviéramos estas métricas objetivas y detectar sobre todo problemas y poder trabajar en ellos apenas empiezan y apenas los detectamos. Por ejemplo, que siempre pasa, yo vendo y no me preocupo por cobrar. Entonces, si no tengo un índice sobre la venta y no tengo un índice sobre la cobranza, y no sigo la evolución entre estos dos índices, o sea, vendí 100, cobré 0, vendí 100, cobré 0. Entonces, no importa la venta, importa también la cobranza. Entonces, en mi tablero de control tengo que tener todos los índices que yo considere importantes para poder ver la evolución correcta de mi comercio y entender cuáles son las oportunidades que tengo para crecer y cuáles son quizás los problemas que empiezan a aparecer antes de que surjan, antes de que hagan ruido en mi negocio. Medir, compararlos, ver los avances, todo eso me va a poder ver áreas de mejora y de fortaleza. Acá hay algunos índices que a mí me gusta mostrar para que tengan en cuenta cuáles son los más importantes y los que no pueden faltar. Por ejemplo, índice financiero, el de liquidez, el de gestión de cobranza y el de gestión de pagos. Gestión de cobranza, gestión de pagos van de la mano. Es decir, yo tengo que ver cuál es mi índice de gestión de cobranzas en el tiempo, cuánto es ahora, vamos a suponer, en julio, cuál va a ser mi índice de cobranza en agosto, cuál va a ser el índice de cobranza en septiembre, no solo para compararlo contra el del mes siguiente o el del mes anterior, sino también para compararlo contra el índice de pagos, porque estos dos índices tienen que ir de la mano. Es decir, si yo cobro a 30 días, pero pago a 60 días, probablemente tengo un problema financiero. Entonces, el índice de cobranza y el índice de pagos lo tengo que controlar y de la mano. A continuación vamos a ver otros índices más. El de rentabilidad, el de costo sobre venta y el de pérdida de clientes. Estos índices me van a dar una idea objetiva y clara de cómo va la compañía. Claramente, estos índices son un ejemplo y hay un montón más que se pueden desarrollar. Acá la idea es, como les dije en un principio cuando vimos este tema, es entender cuáles son los claves para cada negocio. Ahora vamos a ver el presupuesto, que es un poco lo que venía hablando relacionado con los índices. En primer lugar, ¿qué es un presupuesto? El presupuesto es un conjunto de gastos e ingresos estimados para un periodo y sirve porque es una herramienta que nos permite anticipar las necesidades y actuar proactivamente. Yo hago un presupuesto, establezco cuál va a ser mi presupuesto de acá a los próximos 6 meses. Yo lo que cuando empieza alguien con un emprendimiento, en general me dice, bueno, pero ¿cómo voy a hacer un presupuesto si no sé qué va a pasar de acá a 3 meses? No sé lo que va a pasar a 6 meses. Bueno, yo tengo un gran profesor que me dijo, es mejor un mal plan que un no plan. Entonces, establezcamos un plan que después lo podamos ir ajustando. Que sea un plan flexible, pero que sea un plan que nos ayude a dirigirnos hacia donde nosotros queremos ir.
pongamos la meta de acá a un año, de acá a 3 años, donde ustedes quieran fijarla. Y de ahí el presupuesto es un paso a paso para llegar a esa meta. Es ¿dónde quiero estar en 3 años? ¿Dónde quiero estar en 5 años? ¿O dónde quiero estar en un año? Bien, entonces ahora vamos a achicar en fracciones de tiempo para poder cumplir ese objetivo. Si yo quiero estar dentro de 3 años quiero hacer una franquicia y ya quiero estar en Chile y vender en Sudamérica, bueno, ¿cómo voy a hacer el año que viene para estar ya en Chile quizás? Si yo en 3 años voy a estar en Sudamérica, quizás el primer país que puedo ver es Uruguay, Paraguay. Bueno, entonces achicamos el margen y nos ponemos metas más cortas. De eso se trata el presupuesto, de ponernos metas. Yo en general siempre recomiendo hacer un presupuesto a un año en periodos de mensuales y después tener otro presupuesto de acá a 3 años. Entonces, de esa manera podemos ir viendo a ver cómo evolucionamos y tener con los índices del tablero de control que hablábamos antes para poder ir midiendo cómo llegamos a ese presupuesto. Lógicamente, si no llegamos a nuestra meta, vamos a ir ajustando esta meta, pero ya vamos viendo con los índices, de la mano de los índices y de la mano del presupuesto, podemos ir anticipando algunas cuestiones que pueden llegar a ser un problema, ya sea un problema positivo o un problema negativo. Claramente, hay problemas que son, estoy vendiendo más de lo que yo había presupuestado, entonces, como yo ya sé que estoy vendiendo más que lo presupuestado, entonces puedo anticipar compras. Entonces empiezo a hablar con mis proveedores, a ver si los proveedores me pueden cumplir y entregarme más mercadería, a ver si capaz que necesito contratar más gente de la que yo había pensado o de la que yo tengo. Entonces, la anticipación de todos estos temas nos permiten actuar mucho mejor y gestionar mejor nuestro emprendimiento, nuestro proyecto, nuestra empresa. Cuando hablamos de presupuesto hay dos tipos, uno económico y uno financiero. La diferencia entre uno y otro, vamos a resumir un poco, es que el financiero habla sobre plata que entra y plata que egresa, plata que ingresa, plata que egresa. El económico hace hincapié en los gastos y los ingresos, independientemente del momento en el que la plata física entró o salió de nuestra empresa. Básicamente esa es la diferencia, yo lo que recomiendo es hacer un presupuesto de los dos, el financiero nos va a dar el termómetro de la plata que yo necesito para hacer mi negocio, así que es importante también tenerlo en cuenta. Bueno, vemos un ejemplo acá de lo que es un presupuesto. Acá, si el día de mañana nos podemos contactar y alguien quiere el modelo, se lo paso sin ningún problema. Y a continuación vamos a hablar del tema de decisiones de financiamiento. Bien, básicamente, y para resumir la cuestión de financiamiento, vamos a ver que se reduce a dos puntos. En el financiamiento de que yo doy a mis clientes cuando entrego la mercadería y me lo pagan más tarde, y el financiamiento cuando yo necesito capital para hacer crecer mi empresa. Cuando yo necesito capital, básicamente, y acá siempre en las charlas que hemos dado, es cuando nos preguntan, bueno, ¿dónde es que busco este financiamiento? Hay 3 etapas de mi empresa y de acuerdo a esas etapas es el financiamiento que yo voy a poder requerir. En una etapa embrionaria, los ingleses tienen unas siglas que es FFF, que es que yo la puedo pedir a amigos, a familiares o a gente que confíe en mi negocio. Entonces hay que buscar estas partes que puedan prestarnos el dinero necesario para empezar. Después, ya cuando tengo una empresa un poquito más consolidada, ya puedo ir a una incubadora, que son empresas que se meten a trabajar con nosotros y nos ayudan a empujar nuestro proyecto, nos aceleran el proyecto, a incentivos del gobierno, a préstamos personales, mutuos. Bien, y por último la etapa de la madurez, donde ya la empresa ya creció, ya tiene capaz que 8 años, 10 años, y ya hay préstamos bancarios que ya hay bancos que están permitiéndonos dar un girón descubierto o un préstamo. Bien, algunos tips, y acá viene la parte importante. Tips que tengo que tener en cuenta, tanto para mis cobranzas como para cuando necesito plata. A la hora de dar un crédito, que es cuando voy a cobrar y le doy crédito a ese cliente que me está comprando, tengo que tener en cuenta, primero, el impacto que tiene no cobrar este dinero hoy en mi negocio. Este impacto lo tengo que tener porque tengo que, como decíamos antes, el índice de cobranza tiene que ir de la mano con el índice de pagos.
Entonces tengo que tener en cuenta que si dejo de cobrar, voy a tener que postergar necesariamente algunos pagos. Bien, las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito es una forma de dar crédito. A tener en cuenta, cuando cobramos con tarjeta de crédito, cuando cobramos con tarjeta de débito, va a haber un plazo donde no nos van a depositar y va a haber un costo que tiene operar con ellos. Entonces, otro punto importante y muy importante es este de dar crédito solo a aquellos que tienen capacidad de incumplimiento. Cuando voy a vender a alguien y le voy a dar un crédito, un plazo de pago 30 días, 60 días, ver quién es esa persona para poder estar seguros de que va a poder cumplir luego de ese plazo. Vamos a ver cuando tomo préstamos. Y acá un tema también fundamental de cuando voy a tomar un préstamo, que es evaluar tasas y no el valor de la cuota. Quizás me dicen, bueno, en este préstamo vas a pagar 1.000 pesos y otro me ofrece otro préstamo que voy a pagar 900. Entonces quizás yo digo, mira, el de 900 es más económico. Claro, pero capaz que es más caro porque el plazo es un poco más prolongado. Capaz que el de 1.000 pesos era 12 meses y el de 900 pesos es 24 meses. Entonces, no solo ver el valor de la cuota, ver la tasa, ver el costo financiero total. Es una tasa con la cual evito letras chicas y puedo comparar dos préstamos a ver cuál me va a salir más caro, independientemente de la cuota que voy a tener que pagar, que también la tengo que analizar a ver si puedo hacer frente a esa cuota. Pero para comparar dos créditos, ver siempre el costo financiero total de ese crédito. Bien, financiarnos con proveedores, fundamental, porque los proveedores muchas veces son más flexibles que los bancos, son más flexibles que las tarjetas. Entonces, financiarnos con proveedores que a veces hasta incluso podemos flexibilizar y evaluar la tasa. Entonces, financiarnos con proveedores es la forma más barata de financiarnos. Y idealmente, y por último, la tasa de interés de un préstamo que estemos tomando tiene que ser menor a la que rinde nuestro negocio. Si nosotros vemos que nuestro negocio rinde a un 20%, si tomamos una tasa del 30%, se tiene que prender un semáforo en amarillo o en rojo, porque quiere decir que con la tasa que con la plata que genera nuestro negocio, difícilmente podamos hacer frente a esta tasa. Entonces, cuando nos ponen una tasa de interés, evaluémosla contra la tasa de rendimiento de nuestro propio negocio. El último tema, y con este cerramos, es cómo hacemos la factura. Empezamos nuestro emprendimiento, perfecto. ¿Y cómo hacemos una factura? ¿Y cómo me inscribo ante la FIP? ¿Qué opciones hay? Bueno, vamos a repasar. Este es un tema muy largo. También es súper importante y por eso vamos a repasar un poco de manera breve, muy resumido, los aspectos fundamentales. Cuando nos vamos a inscribir frente a los impuestos, siempre recordemos que lo tenemos que hacer en dos áreas o dos niveles, la nacional y la provincial. Incluso algunos municipios también nos obligan a inscribirnos. Entonces, nacional, provincial. Las dos son obligatorias. Lo nacional nos podemos inscribir en impuestos a las ganancias, bienes personales, IVA. Y lo provincial en ingresos brutos. Cuando hablamos de provincial y hablamos de ingresos brutos, acá quiero hacer un paréntesis para comentarles. Cuando nos inscribimos en ingresos brutos, nos vamos a inscribir, es un impuesto provincial, como dije antes, nos vamos a inscribir en las provincias donde nosotros estemos situados, donde nuestro comercio, donde nuestra empresa esté. Pero si vendemos a otra provincia, y acá es importante destacar que es la provincia del comprador, ya no la del vendedor, es decir, la de nuestro cliente, si vendemos a otra provincia, entramos en otro régimen, porque estamos tributando en dos provincias. Es decir, empezamos nuestro negocio en una provincia, nos inscribimos en esa provincia y vamos a operar siempre en esa provincia, pagando el impuesto que se llama ingresos brutos en esa provincia. Ahora, si de repente nos surge una transacción donde vamos a prestar el servicio que va a ser utilizado en otra provincia o el producto que va a ser utilizado en otra provincia, ya entonces estamos en un régimen que se llama convenio multilateral. Ya sea por dos provincias, tres provincias, cuatro provincias, empieza el régimen de convenio multilateral. Bien, cerramos el paréntesis de los impuestos provinciales y nos volvemos a meter en el tema de los impuestos nacionales. ¿Cómo nos podemos inscribir ante la FIP para tributar la operación que estamos haciendo? Bien, nos podemos inscribir como monotributistas, como responsable inscripto o como una sociedad. Vamos a repasar brevemente, como dije antes, cuál es la diferencia entre estas tres características. El monotributista se factura C, responsable inscripto se factura A y B, igual que las sociedades.
Ese es el tipo de facturas que van a hacer. Es la letra que lleva la factura arriba. Más importante que esto es cómo pagan, o qué pagan. El monotributista paga un solo concepto, un solo importe fijo. Se inscribe, hay unas categorías, esas categorías están en función de varias características que tiene el monotributista, ya sea la venta, los gastos, los metros cuadrados que tenga el local, si es que tiene local, la energía que consume. En base a un montón de características va a elegir una categoría el monotributista. En enero y en julio el monotributista se tiene que recategorizar, es decir, va a reevaluar las características que tiene para ubicarse en la categoría que le corresponde. Por ejemplo, empezamos un comercio, empezamos con la A, pero después vendemos más en enero y en julio tenemos que evaluar dónde nos corresponde. Capaz que nos corresponde pasar a la categoría C y empezamos a pagar a partir del mes siguiente en esa categoría. Es decir, el importe es fijo y las recategorizaciones son en enero y en julio. Ahí voy a evaluar si estoy o no en la misma categoría o si me corresponde recategorizarme. Con ese pago va a tener incluido todos los impuestos nacionales más una obra social. Vamos a empezar entonces en el detalle. El responsable, por ejemplo, el impuesto al valor agregado es o denominado IVA, es un impuesto obligatorio, que el monotributista lo tiene incluido en esa cuota que hablábamos antes, y el responsable inscripto y la sociedad lo tiene que pagar. Tiene que pagar en general el 21% entre la diferencia de lo que compra y de lo que vende. En general, todo lo que vamos a hablar va a ser resumido porque obviamente hay muchas excepciones a esto. El impuesto a las ganancias es otro impuesto obligatorio para el responsable inscripto y para las sociedades, que llega, de acuerdo a una tabla, al 35% sobre lo que gana. En cambio, el monotributista también lo tiene incluido. La jubilación, el monotributista también la tiene incluida. El responsable inscripto lo tiene que pagar aparte, se llama autónomos, y la sociedad la tiene que pagar para sus directores. Es decir, este concepto, el responsable inscripto y las sociedades los pagan aparte. El monotributista está incluido. La obra social, un responsable inscripto o una sociedad también lo pagan aparte. Incluso las sociedades o los responsables inscriptos, si tienen empleados, lo tienen que pagar para sus empleados. El monotributista tiene una obra social incluida en el régimen del monotributo. Incluso puede adherir a sus familiares o su pareja a la obra social que él haya elegido. Los ingresos brutos, como ya dijimos, son obligatorios, los tienen que pagar ya sea monotributista, responsable inscripto o autónomo. La carga administrativa, que es qué tan complejo es ser de los diferentes regímenes que hay. Bueno, en el monotributo es una carga media, es un régimen, si bien es sencillo, si uno empieza a crecer, empieza a tener sus complejidades, pero en cambio un responsable inscripto ya tiene que presentar declaraciones juradas, mensuales y anuales. Mensuales la del IVA, por ejemplo, y anuales la del impuesto a las ganancias, que decíamos antes. Entonces, acá ya sí empieza a ser de alta complejidad. Las sociedades, obviamente, es muy alta, ya que además tienen que presentar balances y llevar libros obligatorios como el libro IVA, libro contable, libro sueldos. Y además tiene que practicar retenciones en los pagos a sus proveedores. Y hay una responsabilidad legal que podemos marcar como diferencia, es decir, qué pasa frente a los contratos que firmemos, qué pasa frente a terceros. Bueno, el monotributista y el responsable inscripto es personal, es la persona que se inscribió la que es responsable por todo, es la persona y sus bienes. En cambio, en las sociedades, la sociedad, por los bienes que tenga en la sociedad, es responsable frente a terceros. Bien, así que hasta acá es el video. He tratado de comprimir y de resumir todo lo que es importante para la gestión financiera y administrativa. Está mi contacto, se los dejo por si tienen cualquier duda. También pueden escribir por WhatsApp o al mail. Les agradezco mucho el haber visto el video. Espero realmente les sea útil. Nuevamente, muchas gracias a la universidad por dejarme participar, a la Universidad de Palermo por dejarme participar, y espero sus dudas, sus consultas o sus comentarios si les pareció bien el video. No duden en mandarme un mail o escribirme. Hasta luego.